El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando esta fiesta litúrgica de la transfiguración del Señor y encontramos una preciosa armonía entre las distintas lecturas que acabamos de escuchar. La primera tomada del profeta Daniel. Daniel nos narra que tuvo una visión diciendo que se abría el cielo como si se abrieran las nubes y ahí glorioso surge, él lo llamará, surge el Hijo del Hombre, a quien el Padre le entrega todo honor, toda gloria, y todas las multitudes lo escuchan y lo van a seguir. Jesús, ya cuando Él está predicando el Evangelio y el reino de los cielos, siempre va a tomar esta figura apropiándosela a sí mismo. El Hijo del Hombre, dirá como si fuera un título y siempre describirá que va a recibir su gloria, que va a recibir su honor y que eso es lo que lo va conduciendo. De manera que la gloria del Señor. Pero también es cierto, mis queridos hermanos, que después de la fiesta de la experiencia de la transfiguración del Señor con los discípulos, es Pedro, el autor de la segunda lectura del día de hoy, quien va a asimilar lo que ha visto y lo que ha escuchado. Porque él escuchó la voz del cielo que le decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Y entonces Pedro, como encargado de la iglesia, él asume esa responsabilidad. Acuérdense que Jesús ya había predicado diciendo que el que escucha su palabra y construye su casa se parece a un hombre sabio que buscó una roca y sobre esa roca edificó su casa. Vino la lluvia, soplaron los vientos, dieron contra esa casa y no la pudieron destruir porque las bases eran sólidas.
Pero el hombre tonto que escucha su palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó sobre arena y vino la lluvia, bajaron los torrentes y destruyeron aquella casa. Por eso no es extraño que la segunda lectura que acabamos de escuchar está tomada de la carta del apóstol San Pedro, diciendo que nos está transmitiendo lo que él vio, lo que él escuchó, especialmente haciendo uso de esa experiencia del Monte Tabor, donde el Señor se transfiguró y les mostró esta parte de su gloria, una experiencia anticipada de lo que es el reino de Dios, el reino eterno. Hemos de poner atención muy especial al Evangelio de San Mateo, que nos dice que Jesús escogió a 3 apóstoles y los llamó para que estuvieran con él en lo alto de esa montaña. Ahí se transfiguró. Su rostro estuvo resplandeciente como el sol y su ropa blanca como la nieve. Y estuvo también ahí Moisés y Elías, es decir, el maestro de la ley, de los mandamientos de Dios, y el de las profecías, el profeta Elías. Y entonces los discípulos experimentaron una gran alegría, a tal grado que dijeron, ¿por qué no hacemos 3 chozas aquí y ya nos quedamos aquí? Ni siquiera pensaban en ellos mismos. Las 3 chozas, una era para Jesús, la otra era para Moisés y la otra para Elías. Y ellos estaban felices de compartir esa cercanía de Jesús, de Moisés y de Elías. Pero Jesús los pone con los pies en la tierra y les dice que hay que bajar a Jerusalén. Queridos hermanos, esto tiene su importancia porque la mayoría de nosotros en algún momento hemos experimentado la gloria del Señor, en un retiro, en una predicación, en alguna experiencia religiosa, hemos experimentado lo maravilloso que es estar con el Señor y quisiéramos que no se acabara. Sin embargo, mis queridos hermanos, nuestra experiencia de fe y nuestra experiencia religiosa no está ahí para que nosotros nos acomodemos y quedar dormidos muy en nuestras flores, en un jardín de flores. Dicen que el que quiera dormir en su fe, que lo haga, pero que lo haga como quien está en un colchón en llamas. Porque Jesús le dice a sus discípulos, no, vamos a Jerusalén. Y quiero que sepan, mis queridos hermanos, que la mayor gloria de Jesús, pues sí, se manifiesta en la transfiguración, pero como una figura, porque para él la gloria consiste en hacer la voluntad del Padre y es ir a entregar su vida en la cruz. Por eso a sus discípulos les dice en algún momento, miren que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Ya llega el momento en que va a entregar la vida. Y aunque algunos discípulos lo quieren disuadir de que vaya a Jerusalén, porque ahí le espera la cruz, él dice, para este momento he venido. Y también va a aclarar, a mí no me quitan la vida, yo se las entrego como signo de amor, porque no hay amor más grande que dar la vida. De manera que esa es la tierra a la que tenemos que bajar, a Jerusalén. No basta con hacer nuestros golpecitos de pecho en la iglesia, sino que allá nos espera nuestra casa, nuestro hogar. A lo mejor se está perdiendo el reino de Dios en nuestra casa por el dolor, por un hijo, por una hija, por la situación familiar que estemos viviendo. A veces, mis queridos hermanos, esto raya en lo extremo. Y estoy pensando en nuestro hermano César Chávez,
una persona cercana a unos amigos nuestros que acaba de terminar su vida y que esperemos que Dios le perdone sus faltas que haya cometido y que le dé la vida eterna. O nuestra hermana Carla Ceja, quien pues está rezando y pidiendo oraciones porque pasa situaciones en su propia familia. De manera que en la transfiguración del Señor aprendemos que no se vale dormirnos en nuestros laureles, sino que tenemos que ir a entregar nuestra vida. Y créamelo que cada esfuerzo, que cada lucha que usted va haciendo en su casa, por sus hijos, por su esposo, por sus nietos, verdaderamente es algo hermoso. Hay una película que narra muy bien este acontecimiento y este proceso. Se llama El Rey León, The Lion King. El Rey León, por sufrimiento, creo que todos hemos visto la película y lo que sea, y por huir de su realidad, se pone a vivir con un puerco y con una soricata o no sé qué, y empiezan a vivir Hakuna Matata. Y Hakuna Matata es dormirse en sus laureles, aunque para eso tengan que estar comiendo lo que comen los puercos, etcétera. Pero gracias a Dios llega aquel personaje de la película, el mismo que lo bautizó, y le dice que el rey no ha muerto, que el rey vive. Y entonces el rey le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que vive si yo lo vi morir? Y le dice, no, el rey vive. Y sabes, quiero que sepas que tú eres el rey. No, dice, eso era antes, eso pasaba antes. Entonces agarra un bastón y le pega, le da un golpazo. Y le dice, oye, ¿por qué me pegas? Pues no importa, está en el pasado, pero duele. Ah, muchas veces el pasado duele, pero hay que aprender de ese pasado. Y entonces vuelve a tomar su bastón, intenta darle otro golpe y se agacha y dice, aprendiste, ya no te golpeé. ¿Y cómo está eso de que mi padre vive? Sí, mira, ve al lago y entonces va bajando a Jerusalén, va bajando del monte Tabor y se va yendo a aquel lago. Y le dice, mira, el rey vive ahí. Y entonces se asoma y ve su figura. Dice, es solo mi figura. No, dice, escucha. Y en ese momento se abre el cielo y se escucha la voz de su padre y le dice, Simba, you are my son, you are the king. Se da cuenta que él es el hijo del rey, como Jesús es el hijo del Padre y que tiene que ir a luchar por su reino, que tiene que ir a Jerusalén. ¿Saben? Porque las hienas, las hainas, están convirtiendo el reino de su padre en una asquerosa devastación. Y entonces, pues ya conocen el fin de la película, cómo el Rey León tiene que luchar contra las hienas, contra Uncle Scar, y vuelve a surgir ese reino. Aquí, mis queridos hermanos, yo los invito para que nos demos cuenta de en qué se está convirtiendo nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra patria. Hace, pues ya algunos años, algunas décadas, allá por los años 60, hubo un hombre muy importante quien murió aquí en esta ciudad de Los Ángeles por denunciar el tipo de sociedad en que estábamos cayendo. ¿Se acuerdan de Robert Kennedy? El hermano de John F. Kennedy. Él estaba aquí por la calle Wilshire dando algunos discursos diciendo, no podemos vivir de refrigeradores, no podemos vivir solamente de vehículos, no podemos vivir solamente de tecnología. Estamos construyendo nuestra propia prisión.
y le dispararon. Allí en la calle Butcher, cerca de la calle Mariposa. Actualmente hay un parque ahí y hay el nombre del parque y hace unos años fui con el ministerio, gracias a Dios, fui a hacer un pequeño vídeo ahí, algunas tomas. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque esas palabras yo las conocí cuando vivía, no aquí en los Estados Unidos, pero me sorprendieron profundamente. Y uno de los primeros lugares que dije, yo quiero conocer donde esa voz preciosa se escuchaba y fue callada. Porque me di cuenta que ahí cerca, en la calle Tercera, está el hospital El Buen Samaritano, The Good Samaritan. Allí murió Robert Kennedy, denunciando que estamos construyendo nuestra propia prisión. Y sí quiero decirles eso, mis queridos hermanos. El reino de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, a veces está tambaleando. Es por eso que a veces hay drogas, es por eso que a veces hay alcohol, es por eso que hay a veces quien decide terminar con su vida. Fuimos ahí y me dio mucho dolor que ahí donde murió Robert Kennedy hay muchos homeless viviendo en harapos, en mugre, orines, pobreza. Qué triste que hay gente que no sabe salir de su propia prisión. Así es que Jesús, allí en el Monte Tabor, nos dice esta experiencia bonita de mi gloria, no es para que nos durmamos en nuestros laureles, sino para que vayamos y transformemos y rescatemos ese reino de Dios. Les pido a mis hermanos, a los parientes de César Chávez, que hagan oración, que se acerquen a Dios, que se acerquen a la iglesia. Cualquier iglesia que esté cerca de ustedes, aquí San Alfonso está para servirles, para ayudarles. Y a ti también, Carla. Quiero decirte que conozco tus trabajos, sé que has estado trabajando mucho por el bien de la iglesia aquí en Los Ángeles y ahora que estás en el área de Texas, pues que el Señor te siga bendiciendo en tus caminos, en donde quiera que estés intentando hacer el bien. Querida comunidad, es lo que nosotros les pedimos, que hagan oración por nosotros, porque no estamos en un lecho de rosas, no estamos para descansar, estamos para ir y transformar Jerusalén, aunque allí tengamos que entregar nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie. Suba a Dios nuestra oración. Pidamos, hermanos, por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, para que el Señor los bendiga y los llene de su santo amor, roguemos al Señor. Pidamos, queridos hermanos, por nuestros difuntos, especialmente Jaime Cuevas, Margarita Barajas, José Bartolomé y César Chávez, para que el Señor les otorgue la vida que no se acaba y la gloria que es eterna, roguemos al Señor. Por todos aquellos que luchan para que el reino de Dios se restablezca y brille para siempre, roguemos al Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos por la intercesión de tu dulce y santa Madre. Amén.